Estamos en comunicación telefónica con Daniel Vico, que es consultor político millennial, hace campañas electorales, estrategias digitales y actualmente es consultor de INGOV. Daniel Vico, buenas tardes. Mariano, Mauricio, Antonella desde Neuquén te saludan. ¿Cómo te va? Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muchas gracias por el contacto. Un saludo para toda la audiencia. No, gracias a vos por atendernos. Bueno, a ver, ¿cuáles son esas? ¿Hay nuevas estrategias? ¿Hizo falta modificar las estrategias a partir de esta nueva realidad que estamos viviendo desde hace 1 año y medio con el tema de la pandemia? Sí, a ver, hay que tener a consideración, el análisis de la pandemia, y también hay que tener a consideración que la política, ya con la irrupción de las redes sociales, no es como nosotros la conocemos, que era antes, digamos. Claro. Esos como dos aspectos a tener en cuenta. Con respecto puntual a la pandemia, vemos, si bien algunos políticos se abocan más a lo digital, también tenemos políticos tradicionales que siguen haciendo actos masivos en el interior del país. Y ahí depende, me parece, de cómo se comunica, y también va a depender mucho de la propia conciencia del político, es decir, si quiere una foto masiva o va a focalizarse en digital con una foto mucho más cercana, con un solo vecino o un grupo de vecinos mucho más reducido. Ajá. Y ahí puntualmente las redes sociales sí tienen una gran importancia. Para que ustedes tengan una idea, si hablamos en términos de datos, por ejemplo, en nuestro país el 90% de los argentinos tiene Facebook, el 55% tiene Instagram y 56% Twitter, y ya vemos una irrupción que seguramente ustedes vieron, TikTok, que se ve en la red social de TikTok, que bueno, es la red del momento, donde ya hay un 39% de argentinos presentes en esa plataforma. No te escuché el porcentaje de Instagram. De Instagram, 85%. 85, un montón también, como Facebook. Sí, exactamente, pero así todo, todavía, y este es un mito que yo suelo derribar, que en distintas charlas me dicen que ya Facebook está como muerto. Yo creo que no, que todavía hay que darle mucha importancia, y de hecho varía mucho el grupo al que nosotros como políticos, como equipo de un político, como equipo de comunicación, queremos hablar, porque por ejemplo no es lo mismo el mensaje que transmitimos en Facebook que el mensaje que transmitimos en Instagram o el que transmitimos en Twitter o en TikTok, por ejemplo. Varía mucho. O sea, no sirve publicar lo mismo en todos lados. Exactamente, ese sería un grave error. Diría, por ejemplo, yo siempre pongo el mismo caso. Yo como político voy a hablar, o mejor dicho, yo como Daniel Vico, que tengo 30 años, voy a hablar en Facebook para mis padres. En Instagram voy a hablarle a mis amigos y mis hermanos, que tienen 32 años más o menos. Y en TikTok voy a hablarle a mi primita, que tiene 16 años. Y en Twitter voy a hablarle a lo que denominamos círculo rojo, mejor dicho, los medios de comunicación. Es decir, en Twitter voy a publicar aquello que pretendo que levanten los medios de comunicación sobre mí. Ese es un poco el eje que yo recomiendo en cada plataforma. No es lo mismo realizar una publicación para Facebook por esto mismo que realizar para Instagram o para Twitter. Varía mucho el eje, y más allá de los formatos de cada plataforma, el lenguaje y ese tipo de cuestiones. Daniel, ¿cómo es la respuesta del público, desde las redes sociales, quizás, porque por ahí es más a lo que vos te dedicas, y por ahí si el público en general hay una opinión sobre estas campañas que vos mencionás, las que tienen el político que hace el acto masivo y el político que solamente se dirige por redes sociales? ¿Cuál es la respuesta de la gente ante estas dos variables en este contexto de pandemia? Primero y principal, creo que hay que tener en cuenta que como equipo de comunicación, nosotros al publicar algo lo que tenemos que hacer es cuidar a nuestro cliente, en este caso al político. Por eso nosotros desde la agencia somos muy observadores de la foto del político con barbijo, todos los que están con el político con barbijo, que sean al aire libre. Cuando se suben actos masivos, ya sea por una bajada estratégica del jefe de campaña o del mismo político,
no podemos hacer mucho, pero sí los comentarios son bastante negativos. Por eso venimos de una pandemia en un país con más de 109.000, 110.000 muertos. Todavía estamos en pandemia, que es bueno aclararlo. Claro. Dentro de este contexto aparece una elección nacional. Por eso hay que tener muchísimo cuidado, diría yo, en estos aspectos. Pero después también, en términos de redes sociales, bueno, cuidar muchísimo el mensaje y tener en cuenta, sobre todo, que el protagonista en las redes sociales de un político no es el político. Claro, es el que está recibiendo el mensaje. Exactamente, el protagonista en las redes sociales de un político tiene que ser la gente, no tiene que ser el político. Y también hay que tener en cuenta que, y esto no es de ahora, esto ya es de hace varios años, que venimos con cierto hartazgo hacia la clase política. Es decir, la gente está cansada de los políticos. Entonces, si nuestro contenido que hacemos desde una red social, desde un perfil político, es 100% político, no nos va a leer nadie, es decir, no vamos a lograr llamar la atención. Por eso vemos en esta campaña electoral cómo se empiezan o cómo se intentan hacer cosas distintas. Vemos la irrupción de María Eugenia Vidal en TikTok, vemos videos llamativos también de Patricia Bullrich, de Diego Santilli, como que están buscando hacer cosas distintas. Claro. Puntualmente en TikTok, que para mí todavía es un territorio muy virgen y hay que experimentarlo mucho más, sobre todo en pandemia, pero acá quiero hacer una aclaración. En pandemia, mejor dicho en cuarentena el año pasado, se veía que en TikTok muchos políticos hacían cualquier cosa, pero ahora ya se nota que estamos en campaña porque hay cosas mucho más profesionalizadas, por así decirlo. Claro. Cuando tenés que sentarte con un candidato, digo, porque a veces también depende del candidato lo estructurado o no a la hora de tener que hacer una campaña y a la hora de tener que escuchar a la gente que hace la comunicación de una campaña, ¿no? Digo, cuesta muchas veces con los candidatos, tiene que ver con la edad o no sé, pero digo, cuesta que los candidatos entiendan cómo tienen que de alguna manera comportarse ante el electorado a través de las redes sociales, o inclusive cuando vos vas a hacer una visita que después podés estar haciendo un vivo o podés hacer un video para después transmitirlo. ¿Cuesta que entiendan esa situación? Sí, cuesta muchísimo. Es todavía un desafío que tenemos con todo el equipo de hacerle entender al político que él no es el protagonista en su propia red social, que el protagonista es la gente, y cuando uno le pide un contenido que no es político, te ven de una forma bastante extraña. Entonces ahí comienza una pulseada entre el político, el jefe de campaña, el secretario y demás, que no quieren producir ese contenido o no entienden, mejor dicho, para qué es ese contenido. Y ahí la única argumentación que nosotros tenemos es mostrarle ejemplos de otros países, de otros candidatos, de otros partidos políticos. Nos vamos de Argentina, y bien, una vez que se aprueba el contenido y se realiza, la otra argumentación, la otra justificación es ya ir con los números y con las métricas para que entiendan que ese contenido funcionó muchísimo mejor. Por ejemplo, no sé, me ha pasado de esta semana haber realizado un debate para un candidato y después del debate, que terminó muy tarde, en vez de subir la típica imagen del candidato debatiendo o una frase textual de él, llevamos al candidato a comer a una parrilla y se sacó una foto comiendo ahí en la parrilla, y esa foto tuvo arriba de 500 likes y la anterior había tenido 40. Claro. Y era la típica foto política. Hay que tener en cuenta, y ya cierro con esto, que como la gente está cansada de los políticos, eso se decía un poco antes, si nuestro contenido es político no sirve. Piensa que competimos todo el tiempo en las redes sociales con un montón de contenido. Claro. O sea, los goles del partido de Boca de ayer, el video del animalito, el perrito, el gatito bailando, las fotos de un amigo que está de viaje, el que se casó la semana pasada. Dentro de esa vorágine de contenido aparece el contenido de mi cliente, del político, que tenemos que intentar que sea lo más
disruptivo posible para que la gente se quede ahí mirándolo y leyéndolo, claro, y que aumente la interacción, el alcance y las posibilidades de que lo compartan. Daniel, con respecto a las redes sociales y sobre todo ahora en la incursión de TikTok o Instagram para diferentes públicos, la cantidad de seguidores no se traduce estructuralmente en cantidad de votos. Digo, ¿cómo lo manejan ustedes o cómo lo manejás vos desde las campañas que armás? Y si eso tiene incidencia después en el voto, porque digo, tener 50.000 o 300.000 seguidores en Instagram no se traducen en votos, ¿o sí? No se traduce para nada en votos, y eso también es un gran problema, que hoy estamos con esta cultura de que muchos políticos creen que porque tienen miles de retweets en un tweet, en su cuenta de Twitter, van a tener miles de votos, y no es así. Entonces hay que hacer más una estrategia en términos de alcance y no tanto en términos de ganar seguidores, ganar fans y ese tipo de cuestiones. Cuando me refiero a términos de alcance, me refiero a llegar a la mayor cantidad de gente de forma orgánica, si es que no hay presupuesto, a través de nuestros contenidos. Ya de forma inorgánica sería ya con presupuesto publicitario. Y que también lo podés dirigir, digamos, ¿no? O sea, cuando vos publicitas en una red social, lo dirigís a un público determinado. Exactamente, yo puedo hacer un contenido, por ejemplo, en Facebook o en Instagram, sea oculto o público. Esto ya tiene una explicación mucho más profunda, pero bueno, imaginemos que hacemos una publicación en la fanpage de Facebook de un político, y esa publicación la segmentamos, es decir, le ponemos pauta, publicidad, para que solamente la vean personas que tienen entre 18 y 21 años, que viven en la ciudad de Neuquén, que les gusta el fútbol, que encima les gusta, son hinchas de Boca Juniors, y que tienen un dispositivo particular o un sistema operativo particular en su teléfono. Entonces es como que vamos ya a un nicho muy específico, y acá esto es muy importante, porque cuando a la gente le hablamos de lo que realmente le interesa, las posibilidades de que se identifiquen con nuestro contenido son mucho más altas, porque le estamos hablando, por decir algo, al que le gusta el fútbol, de fútbol, al que le gusta la cocina, de cocina, medio ambiente, y así. Daniel, Hay una gran estrategia atrás de todo esto. Obviamente te voy a dejar afuera de este análisis, pero digo, me interesa saber tu opinión. ¿También se arman campañas en las redes sociales en contra de algún candidato o candidata? Sí, obvio, hay de todo en ese sentido. Lo solemos etiquetar los que hacemos comunicación política digital, digamos, campañas A, campañas B y campañas C. Las campañas A tienen que ver todo con el aparato oficial que tiene el candidato, y después en las campañas B tienen que ver con también el aparato oficial, pero que responde más a la estructura partidaria, voceros y demás, y el aparato C tiene que ver más con cuentas paralelas que sirven para, ya sea criticar a mi adversario, o bien apoyar, dar mensajes de arenga hacia la militancia, pero desde otro lado. Y también estas campañas pueden nunca hablar de política, y solamente hablan de política el día anterior a la elección. Ahora que mencionás, sí, termina si querés. No, son, y pueden ser, por ejemplo, cuentas ya sea de no sé, sobre mascotas, sobre fútbol, sobre lo que sea, que nunca hablan de política. Entonces se quedan con mucho tiempo de anticipación a una campaña electoral. Por ejemplo, se crean en enero, y las elecciones son, supongamos, ahora justo en septiembre. Entonces durante esos 7, 8, 9 meses se habla de una temática que nada tiene que ver con política, para darle volumen a la plataforma, a la cuenta, y después el día anterior sí se habla de mañana nosotros apoyamos a tal.